régimen venezolano nuevamente arremete contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, alza la voz por los angelitos que están encerrados en la megacárcel Secot y acusa al presidente salvadoreño de ser un violador de los derechos humanos. En este caso, el gobierno fascista de El Salvador los tiene encerrados en un campo de concentración. Diosdado Cabello se pronunció sobre la situación de venezolanos detenidos en el Secot de El Salvador. De un grupo de venezolanos que están en El Salvador en un campo de concentración, secuestrados por el gobierno norteamericano y por el gobierno de El Salvador. En este caso, el gobierno fascista de El Salvador los tiene encerrados en un campo de concentración donde violan constantemente los derechos humanos de los venezolanos sin haber cometido ni un solo delito en territorio salvadoreño. Ahí los tienen, en un depósito de seres humanos, maltratados, sin alimentación, hostigados dentro de la propia prisión. Nosotros tenemos que seguir luchando junto a los pueblos libres del mundo, junto a los gobiernos que les importe, junto a los venezolanos, a las venezolanas, por los ciudadanos de nuestro país que están secuestrados en Estados Unidos, que están secuestrados en El Salvador, y esta lucha la vamos a seguir hasta que podamos devolver a cada uno de esos venezolanos a su tierra, a la tierra a la cual ellos pertenecen. El descaro de estos señores es increíble. Hablar de violación de derechos humanos, estos señores que han sometido a todo un pueblo, que los han obligado a huir del país, cruzar la selva. Y mientras estos señores acusan al gobierno de El Salvador, al gobierno del presidente Nayib Bukele, de violar derechos humanos, de ser un fascista, en la OEA se está presentando un informe que recopila todas las violaciones de derechos humanos de este régimen. Veamos. En estos momentos se está presentando en la sede de la Organización de Estados Americanos el informe anual sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Iniciaba esta rueda de prensa el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegurando que queda probado el carácter totalitario es la palabra que ha utilizado Almagro para describir al régimen de Nicolás Maduro. También asegura que hay un alto grado de represión en Venezuela, una represión que incluso habría aumentado en el pasado año electoral, cuando el régimen, pues decidió no reconocer el mandato de las urnas, con ese golpe de Estado manteniéndose en el poder. Y también señala a Nicolás Maduro como el número uno dentro de la cadena de mando que estaría ordenando esos crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, que ha sufrido en primera persona la represión del régimen hasta el punto de tener que pedir refugio en otros países, que ha vivido la violencia del chavismo, asegura que Venezuela ha tejido una sólida red criminal internacional con más de 1000 detenciones arbitrarias. Ojo, 1000 detenciones solo en la semana del 28 de julio de 2024, en la semana en la que se realizaron esas elecciones fraudulentas. Pero la operación de represión, como describe el informe, va mucho más allá de una simple persecución. En concreto, se detalla en este informe que en Venezuela, además de esas detenciones arbitrarias que se siguen llevando a cabo actualmente, se están produciendo allanamientos ilegales, allanamientos a propiedades privadas de voces críticas contra el régimen de Maduro. También un uso excesivo de la fuerza, con grupos militares que operan para mantener al régimen en el poder. Incluso desapariciones forzadas. Ha habido un gran número, un aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela en el último año. Y también tortura, con centros de tortura puestos en marcha, absolutamente coordinados y organizados para ejercer esa violencia, esa tortura tanto psicológica como, ojo, también física, contra personas críticas con el gobierno. A la tortura psicológica y física se suma lo que, en definitiva, y esta es la conclusión del informe que se está presentando hoy aquí en Washington, lo que representa una
situación de terrorismo de Estado. Y en esta situación hay que dejar algo muy claro. A los que están llevando a El Salvador son privados de libertad que presuntamente tienen vínculos con una pandilla de crimen organizado, el Tren de Aragua. No son unos angelitos, mientras la represión que está ocurriendo en Venezuela está direccionada a personas que simplemente se están oponiendo a esta tiranía. Hay presos políticos, gente que está siendo perseguida por simplemente posteos en redes sociales, gente que se manifestó en contra de un fraude electoral. Pero el régimen venezolano es de los más hipócritas y rastreros, y ahora se hacen las víctimas, hablan de fascismo, de autoritarismo, de violación de derechos humanos, los mismos que han sometido a todo un país a la miseria, que han utilizado toda su represión para perseguir a cualquiera que se oponga a sus medidas. Pero estos violadores de derechos humanos seriales siguen atacando al presidente Nayib Bukele y acusándolo de todo lo que son ellos. Veamos lo que dice Nicolás Maduro. Y estamos listos para irlos a buscar en un avión venezolano y traerlos en los brazos de su familia. El presidente Nicolás Maduro reaccionó a la difusión de nuevas imágenes de los venezolanos detenidos en el Secot, en las que se les ve pidiendo libertad. Les juro que rescataremos a los 253 venezolanos secuestrados en El Salvador, en campos de concentración como se vio hoy. Qué valentía de esos muchachos. Hubo un periodista gringo que entró con un teléfono y filmó. No sé si lo han visto, está en las redes sociales. Ya tenemos a Nicolás Maduro manifestando que irá por sus angelitos. ¿A qué se referirá? ¿Se atreverá a ir por la fuerza? ¿O estaremos hablando de una negociación? Recordemos que el presidente Bukele le propuso un intercambio por presos políticos, por toda esa gente que tiene sometida en Venezuela, encarcelada por simplemente oponerse a su régimen, que se los intercambia por estos criminales que tienen el Secot, algo a lo que Maduro se negó. Después se le fugaron 5 de estos presos políticos que estaban encerrados en la embajada de Argentina, a lo que después el régimen juró que ellos no se escaparon, que no se fugaron, que sí fue una negociación para no quedar en ridículo. Me parece que simplemente estamos viendo a Nicolás Maduro haciéndose el machote, pero simplemente es discurso vacío, como siempre, para seguir haciendo política, show mediático, conseguir un poco del apoyo de las familias de estos privados de libertad, porque todo esto le ha servido para que haga mucho espectáculo, para que se muestre como alguien que le importa mucho sus ciudadanos. Pero si les importara a los venezolanos, no hubiera creado esa enorme crisis que logró que los venezolanos, millones de venezolanos, se fueran del país. Porque recordemos que toda esa cantidad de venezolanos que hoy están en los Estados Unidos, están siendo deportados, se fueron de Venezuela por las condiciones en las que este señor sometió al pueblo venezolano, la crisis económica, no tienen luz, no tienen agua, sueldos de miseria. La migración masiva de venezolanos ha sido culpa de este señor, para que ahora intente hacerse el héroe, el que los está rescatando. Los venezolanos decidieron huir de Venezuela, ir al imperio, al paraíso capitalista, porque las nefastas políticas socialistas los obligaron a huir. Y esto tiene que resaltarse enormemente cada vez que este señor quiera hacerse el héroe, porque esta gente se fue por su culpa. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de las declaraciones de estos señores? De Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de las acusaciones de violación de derechos humanos de estos tiranos? Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.